Proyecto G, cuarta temporada. Hoy vamos a hablar de ciertos funcionamientos del cerebro que hacen que tomemos decisiones sin percatarnos de ello. Es lo que se denomina priming o predisposición inconsciente. El priming se refiere justamente a la predisposición del cerebro para asociar conceptos. Priming. Para empezar a comprender el concepto de priming, vamos a ver un experimento que hizo el psicólogo social Rob Holland en la Radboud University de Holanda. Aquí podemos observar a dos sujetos experimentales que están respondiendo unas preguntas, pero en verdad las respuestas no tienen nada que ver con el experimento. Lo importante está en el ambiente en el que se encuentra cada uno. La cabina del sujeto experimental número 1 ha sido rociada con un refrescante aroma a limón, pero la cabina del sujeto número 2 no ha sido rociada con ningún tipo de perfume. En cualquier momento, el profesor Holland va a pedir a sus colaboradores que dejen de responder las preguntas y que se trasladen a la mesa. Es verdad que hay sujetos experimentales más dóciles que otros. Bien, ahora vemos cómo los ayudantes del científico se instalan en la mesa central y comienzan con la siguiente fase del experimento. En este punto, se los hace esperar unos supuestos resultados. Para pasar el rato cuentan con unas galletas. Lo que ellos no saben es que el verdadero experimento sigue en marcha. Como podemos ver, el sujeto experimental número 1 limpia las migas que caen de las galletitas con mucha mayor frecuencia que su compañero. Es el mismo sujeto que estuvo expuesto anteriormente a un leve aroma a limón. Pero, ¿por qué ocurre esto? La idea es que nuestro cerebro asocia el olor a limón con productos de limpieza. Estar expuestos a un olor así trabaja inconscientemente, y de ahí que se observe un comportamiento más pulcro en aquellos que han sido sometidos a ese tipo de aroma. Todo esto sucede sin que nosotros nos percatemos, no al menos de modo consciente. Avancemos en esta idea del comportamiento inconsciente y veamos una nueva experiencia que nos puede mostrar hasta qué punto el cerebro toma decisiones antes de que lleguen a nuestra conciencia. Un grupo de científicos de la Universidad de Iowa hizo un experimento en el que se ponían dos mazos de cartas arriba de una mesa, uno rojo y uno azul, y se les pedía a los sujetos experimentales que dieran vuelta una carta por vez a elección. Según la carta que saliera, ganarían o perderían dinero. El truco de esto es que el mazo rojo estaba alterado y era una máquina de perder, mientras que el azul también estaba alterado, pero para ganar sin cesar. Este grupo de científicos descubrió que después de haber puesto boca arriba cerca de 50 cartas, casi todo el mundo comienza a intuir cómo son los mazos y cuál es el que los va a hacer ganar. Los apostadores no saben por qué prefieren las cartas azules, pero están bastante seguros de que es mejor apostar por ese lado. Después de sacar alrededor de 80 cartas, la mayor parte de los participantes descubre cómo funciona el juego y es capaz de explicarlo. Se podría decir que después de tanta observación aprendemos y podemos explicar racional y conscientemente las cosas. Pero nada de lo sucedido hasta aquí es realmente relevante, y lo más interesante de la experiencia está aún por verse, y es una demostración de esto que denominamos priming. Los investigadores habían conectado unos sensores que detectan el sudor de la piel en las manos de los apostadores, para monitorearlos durante la prueba. Así descubrieron que generaban respuestas de estrés frente a las cartas rojas, las que los iban a hacer perder, cuando solo habían sacado 10 cartas. Y no solo eso, sino que cuando empezaban a transpirarles las manos, su comportamiento cambiaba y comenzaban a sacar cada vez más cartas azules. Pero lo más importante, todo esto ocurría de manera inconsciente. Es decir, los jugadores habían descubierto el truco del juego antes de darse cuenta de que lo habían hecho. Y lo hicieron 40 cartas antes de que conscientemente supieran que había algo raro. Con haber sacado apenas 10 cartas, una parte de su cerebro
ya se había dado cuenta de que había un mazo bueno y uno malo, e intentó hacérselo saber al resto del cuerpo mediante las señales de estrés. Esas señales de estrés hacían que los sujetos no eligieran el mazo perdedor. Hablamos entonces de priming, esta predisposición a hacer algo sin siquiera ser conscientes de ello. Los seres humanos hemos sobrevivido generación tras generación gracias a ese mecanismo que puede, con muy poca información, tomar decisiones por nosotros. Esta supercomputadora es la que nos dice que saltemos al cordón si uno está cruzando la calle y viene un auto a toda velocidad. Uno no se pone a calcular la velocidad del auto, el ángulo con el cual viene, la distancia al cordón, si tiene que contraer la pierna. Simplemente saltamos y listo. Lo que pasa es que a veces esa información es difícil de transmitir al resto del cuerpo. En la experiencia que realizamos recién, por ejemplo, la señal de la transpiración puede llegar a ser imperceptible. Por eso es que tienen que pasar otras 40 cartas para que uno se dé cuenta de lo que el inconsciente estaba tratando de decirle. Pasemos a una tercera experiencia. El psicólogo John Bargh hizo un test en el que se le pedía a un grupo de estudiantes que formara una oración con 4 palabras a partir de un grupo de 5 palabras. En los primeros 5 carteles había frases como zapatos, da, cambia, viejos, los, que, si le sacamos una palabra, forman la oración cambia los zapatos viejos. O había otras 5 palabras, gris, usé, me, sobre todo, un, que podían formar la frase usé un sobre todo gris. Sin que los sujetos lo notaran, se medía la velocidad a la que entraban caminando hacia la mesa y luego la velocidad a la que salían. Lo realmente notable era que después de armar frases con palabras como gris o viejo, los sujetos experimentales salían caminando a una velocidad menor a la cual entraron. En otros casos, aparecían otras palabras, solos, bingo o arrugas. Se trata de palabras que se asocian, todas ellas, a la vejez. Ninguno de los sujetos del experimento se percató de esto, pero el inconsciente sí. Durante el test, sin que lo supiéramos, parte del cerebro se puso a pensar en la vejez y le mandó instrucciones al resto del cuerpo para que se comportara de tal modo. En todos estos casos, estamos hablando de priming, es decir, la predisposición inconsciente sobre nuestro comportamiento. Lo que consideramos libre albedrío no es más que una ilusión. Muchas veces funcionamos con una especie de piloto automático y mucho de lo que pensamos y actuamos es en realidad inconsciente. Proyecto G, 4ª temporada.